Libro Cambiar el mundo sin tomar el poder. Capítulo 7. La tradición del marxismo científico. 1. El concepto de fetichismo implica un concepto negativo de ciencia. Si las relaciones entre las personas existen como relaciones entre cosas, entonces el intento de comprender las relaciones sociales solo puede proceder de manera negativa, yendo en contra y más allá de la forma en la que aparecen y en la que realmente existen esas relaciones sociales. La ciencia es crítica. El concepto de fetichismo implica, por lo tanto, que existe una distinción radical entre la ciencia burguesa y la ciencia crítica o revolucionaria. La primera supone la permanencia de las relaciones sociales capitalistas y la toma a la identidad como algo dado, en tanto que trata la contradicción como una señal de inconsistencia lógica. La ciencia desde esta perspectiva es el intento por comprender la realidad. En el otro caso, la ciencia solo puede ser negativa, solo puede ser una crítica de la falsedad de la realidad existente. El objetivo no es comprender la realidad, sino comprender y por medio de la comprensión intensificar sus contradicciones como parte de la lucha por cambiar el mundo. Cuanto más comprendemos el carácter penetrante de la reificación, más absolutamente negativa deviene la ciencia. Si todo está impregnado de reificación, entonces absolutamente todo es lugar de lucha entre la imposición de la ruptura del hacer y la lucha crítico-práctica por la recuperación del hacer. Ninguna categoría es neutral. Para Marx, la ciencia es negativa. La verdad de la ciencia es la negación de la no verdad de las falsas apariencias. En la tradición marxista posterior a Marx, sin embargo, el concepto de ciencia pasa de negativo a positivo. La tradición marxista principal olvida casi por completo la categoría de fetichismo, tan importante para Marx. De ser la lucha contra la falsedad del fetichismo, la ciencia pasa a ser entendida como conocimiento de la realidad. Como la positivización de la ciencia, el poder sobre penetra en la teoría revolucionaria y la socava de manera mucho más efectiva de lo que lo hacen los agentes gubernamentales encubiertos que se infiltran en una organización revolucionaria. 2. Es conveniente ver la positivización de la ciencia como la contribución de Engels a la tradición marxista, aunque ciertamente resulta peligroso enfatizar de manera excesiva la diferencia entre Marx y Engels. El intento de adjudicar toda la culpa a Engels distrae la atención de las contradicciones que indudablemente estaban presentes en el propio trabajo de Marx. Nota del autor. Véase la crítica que se realiza al materialismo histórico en Gunn, 1992. Fin de la nota del autor. El clásico alegato del carácter científico del marxismo en la tradición de su corriente principal está en el socialismo utópico y el socialismo científico de Engels, que probablemente hizo más que cualquier otro trabajo por definir el marxismo. En la tradición marxista, la crítica al cientificismo a menudo toma la forma de una crítica a Engels, pero de hecho la tradición, entre comillas, científica, está mucho más arraigada de lo que esta crítica sugeriría. Ciertamente ésta se encuentra expresada en algunos escritos del propio Marx, de manera más destacada en el prefacio de 1859 a su contribución a la crítica de la economía política, y se desarrolla en la era clásica del marxismo con escritores tan diversos como Kautsky, Lenin, Luxemburgo y Pannekoek. Aunque es probable que los escritos de Engels tengan relativamente pocos defensores explícitos en la actualidad, la tradición que éste representa continúa proveyendo los supuestos implícitos e incuestionables sobre los que se basa gran parte de la discusión marxista. En las páginas que siguen, nuestro interés principal no será determinar quién dijo qué, sino poner de relieve los principales componentes de la tradición científica. Al decir que el marxismo es científico, Engels quiere decir que se basa en una comprensión del desarrollo social tan exacta como la comprensión científica del desarrollo natural. El curso tanto del desarrollo humano como el del desarrollo natural se caracteriza por el mismo movimiento constante. Engels nos decía: si nos detenemos a pensar sobre la naturaleza o sobre la historia humana o sobre nuestra propia actividad espiritual, nos encontramos de primera intención con la imagen de una trama infinita de concatenaciones y mutuas influencias, en las que nada permanece siendo lo que era, ni cómo y en dónde era, sino que todo se mueve y cambia, nace y caduca. Esta concepción del mundo primitiva, ingenua, pero en esencia acertada, es la de los antiguos filósofos griegos, y aparece expresada claramente por vez primera en Heráclito. Todo es y no es, pues todo fluye. Se halla en constante transformación, en incesante nacimiento y caducidad. Fin de la cita.
La dialéctica es la conceptualización de la naturaleza y de la sociedad como existiendo en constante movimiento. Engels nos decía: concibe las cosas y sus imágenes conceptuales esencialmente en sus conexiones, en su concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y caducidad. La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica, y las modernas ciencias naturales nos brindan como prueba de esto un nuevo acervo de datos extraordinariamente copioso y enriquecido cada día que pasa, demostrando con ello que en la naturaleza, en última instancia, todo sucede de un modo dialéctico y no metafísicamente. Fin de la cita. A través de la dialéctica podemos alcanzar un entendimiento exacto del desarrollo natural y social. Engels nuevamente nos decía: solo siguiendo la senda dialéctica, sin perder jamás de vista las acciones y reacciones generales de la génesis y de la caducidad, los cambios de avance y retroceso, llegamos, pues, a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así como de la imagen por él proyectada en las cabezas de los hombres. Fin de la cita. Para Engels, la dialéctica comprende el movimiento objetivo de la naturaleza y de la sociedad, un movimiento independiente del sujeto. La tarea de la ciencia, entonces, es comprender las leyes del movimiento de la naturaleza y de la sociedad. El materialismo moderno, a diferencia del materialismo mecanicista del siglo XVIII, es dialéctico. Al respecto, Engels decía: el materialismo moderno ve en la historia el proceso de desarrollo de la humanidad, cuyas leyes dinámicas es misión suya descubrir. El materialismo moderno resume y compendia los nuevos progresos de las ciencias naturales, según las cuales la naturaleza tiene también su historia en el tiempo y los mundos, así como las especies orgánicas que en condiciones propicias los habitan, nacen y caducan. Tanto en uno como en otro caso, el materialismo es esencialmente dialéctico. Fin de la cita. Casi no es necesario destacar que la comprensión que tiene Engels del método dialéctico es extremadamente débil. Lukács atrajo sobre sí la cólera del partido al señalar esto en Historia y Conciencia de Clase. Dijo: Engels describe que la dialéctica es un constante proceso de fluyente transición de una determinación a otra y que, por lo tanto, hay que sustituir la causalidad unilateral y rígida por la interacción, pero la relación dialéctica del sujeto y del objeto en el proceso histórico no es aludida siquiera, y mucho menos, por tanto, situada en el centro de la consideración metodológica como le correspondería. Mas sin esta determinación, el método dialéctico, a pesar de toda la conservación, sólo aparente, por supuesto, en última instancia, de los conceptos fluyentes, etc., deja de ser un método revolucionario. La diferenciación respecto de la metafísica no se busca ya en el hecho de que toda consideración metafísica del objeto, la cosa de la consideración, la deja necesariamente intacta, inmutada, y que por lo tanto la consideración misma es siempre y sólo contemplativa, no se hace práctica, mientras que para el método dialéctico el problema central es la transformación de la realidad. Lukács, 1985, página 4. La dialéctica para Engels se convierte en una ley natural, no en la razón de la revuelta, no en el sentido consistente de la no identidad, en el sentido de la fuerza explosiva de lo negado. No hay duda de que esta es la razón por la que algunos autores en su crítica a la tradición marxista ortodoxa han estado preocupados por criticar la idea del método dialéctico en su totalidad. Nota del autor. Esta interpretación cruda de la dialéctica está seguramente en la base del rechazo de Negri del método dialéctico, por ejemplo. Fin de la nota del autor. En la tradición engelsiana, que llegó a ser conocida como marxismo, la ciencia es entendida como la exclusión de la subjetividad. Científico se identifica con objetivo. El alegato de que el marxismo científico se hace para significar que la lucha subjetiva, la lucha de los socialistas hoy, encuentra apoyo en el movimiento objetivo de la historia. La analogía con la ciencia natural no es importante por la concepción de la naturaleza que le sirve de base, sino por lo que dice acerca del movimiento de la historia humana. Tanto la naturaleza como la historia se ven como estando gobernadas por fuerzas independientes de la voluntad humana, fuerzas que pueden, por ende, ser estudiadas de manera objetiva. La idea del marxismo como socialismo científico tiene dos aspectos. En la descripción de Engels existe una doble objetividad. El marxismo es el conocimiento objetivo, cierto, científico, de un proceso objetivo e inevitable. El marxismo es entendido como científico en el sentido de que ha comprendido correctamente las leyes del movimiento de un proceso histórico
que tiene lugar de manera independiente de la voluntad humana. Todo lo que a los marxistas les queda por hacer es completar los detalles, aplicar la comprensión científica de la historia. Resulta obvio el atractivo que tiene la concepción del marxismo como una teoría de la revolución científicamente objetiva para aquellos que han dedicado sus vidas a la lucha contra el capitalismo. No solo proveyó una concepción coherente del movimiento histórico, sino también un enorme apoyo moral. Sin importar cuáles fueran los reveses sufridos, la historia estaba de nuestro lado. La enorme fuerza de la concepción engelsiana y la importancia de su papel en las luchas de aquel tiempo no deberían ser ignoradas. Al mismo tiempo, sin embargo, los dos aspectos del concepto de socialismo científico, conocimiento objetivo y proceso objetivo, plantean enormes problemas para el desarrollo del marxismo como una teoría de la lucha. Si se entiende el marxismo como el conocimiento científico, correcto, objetivo de la historia, entonces surge la pregunta, ¿quién lo dice así? ¿Quién tiene el conocimiento correcto y cómo lo obtuvo? ¿Quién es el sujeto de conocimiento? La idea del marxismo como ciencia implica una distinción entre aquellos que conocen y aquellos que no conocen, entre aquellos que tienen conciencia verdadera y aquellos que tienen falsa conciencia. Esta distinción plantea inmediatamente problemas tanto epistemológicos como organizativos. El debate político comienza a estar concentrado en la cuestión de la corrección y de la línea correcta. Pero, ¿cómo sabemos nosotros y cómo saben ellos que el conocimiento de los que saben es correcto? De los que, entre comillas, saben. ¿Cómo puede decirse que los conocedores, el partido, los intelectuales o quienes sean, han trascendido las condiciones de su espacio social y de su tiempo social de manera tal de haber obtenido un conocimiento privilegiado del movimiento histórico? Y lo que quizás es todavía más importante políticamente, si se va a plantear una distinción entre aquellos que conocen y aquellos que no, y si se considera que la comprensión o el conocimiento son importantes para la guía de la lucha política, entonces, ¿cuál ha de ser la relación organizativa entre los conocedores y los otros, las masas? ¿Están aquellos que poseen el conocimiento para liderar y educar a las masas, como en el concepto de partido de vanguardia o una revolución comunista? ¿Es necesariamente el trabajo de las masas mismas, tal como ha sostenido los comunistas de izquierda como Pannekoek? El otro lado del concepto de marxismo científico, la idea de que la sociedad se desarrolla de acuerdo a las leyes objetivas, también presenta obvios problemas para una teoría de la lucha. Si existe un movimiento objetivo de la historia que es independiente de la voluntad humana, entonces, ¿cuál es el papel de la lucha? ¿Están los que luchan simplemente cumpliendo con un destino humano que no controlan? ¿O es que la lucha es importante simplemente los intersticios de los movimientos objetivos, al completar los espacios vacíos más pequeños o más grandes que dejan abiertos el choque entre las fuerzas y las relaciones de producción? La idea de leyes objetivas abre una separación entre estructura y lucha, mientras que la noción de fetichismo sugiere que todo es lucha, que no existe nada que esté separado del antagonismo de las relaciones sociales. La de las leyes objetivas sugiere una dualidad entre, por un lado, un movimiento estructural objetivo de la historia independiente de la voluntad de las personas, y por el otro, las luchas subjetivas por un mundo mejor. La concepción de Engels nos dice que ambos momentos coinciden, que el primero apoya al segundo, pero no dejan de estar separados. Esta dualidad es la fuente de problemas teóricos y políticos sin fin en la tradición marxista. La idea de Engels de que existe un movimiento objetivo de la historia hacia un fin otorga un papel secundario a la lucha, ya sea que simplemente se considere que la lucha apoya al movimiento de la historia o que se le atribuye un papel más activo. En cualquier caso, su significado deriva de su relación con el desarrollo de las leyes objetivas. Sin importar las diferencias de énfasis desde esta perspectiva, la lucha no puede ser vista como autoemancipatoria, solo adquiere significado en relación con la comprensión del fin. Entonces el concepto de lucha en su totalidad es instrumental, es una lucha por alcanzar un fin, por llegar a alguna parte. La positivización del concepto de ciencia implica una positivización del concepto de lucha. La lucha como lucha contra se metamorfosea en lucha por. La lucha por es la lucha por crear una sociedad comunista, pero desde la perspectiva instrumentalista que implica el enfoque científico positivo. La lucha se concibe como un paso a paso en el que la conquista del poder es el paso decisivo, el punto de apoyo de la revolución. La idea de la conquista del poder, entonces, lejos de ser un objetivo particular independiente, se encuentra en el centro de un enfoque completo de la teoría y de la lucha. 3.
La consecuencia del análisis de Engels, que señala que la transición hacia el comunismo llegaría inevitablemente como resultado del conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, no satisfizo a los teóricos activistas revolucionarios de la primera parte del siglo XX. Ellos insistieron en la importancia de la lucha activa por el comunismo, aunque conservaron buena parte del dualismo de la presentación engelsiana del marxismo. Nota del autor. Para una útil discusión de este periodo, veas el capítulo 2 de Smith, 1996. Fin de la nota del autor. Los problemas planteados por la separación dualista entre sujeto y objeto se pusieron en discusión en la turbulencia revolucionaria de comienzos del siglo pasado. De hecho, todos los debates del periodo clásico del marxismo, el primer cuarto del siglo XX aproximadamente, tuvieron lugar sobre la base presupuesta de la interpretación científica del marxismo. A pesar de sus muy importantes diferencias políticas y teóricas, todos los teóricos principales del periodo compartieron ciertos supuestos comunes acerca del significado del marxismo, supuestos asociados con conceptos claves como materialismo histórico, socialismo científico, leyes objetivas o economía marxista. Esto no quiere decir que no hubo desarrollo teórico. Quizás lo más importante es que la atención en este periodo de levantamientos se centró en la importancia de la acción subjetiva. Contra las interpretaciones que proponía esperar y ver, interpretaciones quietistas de la necesidad histórica favorecidas por el cuerpo principal de la Segunda Internacional, todos los teóricos revolucionarios de ese periodo enfatizaron la necesidad de una intervención revolucionaria activa. Pero en todos los casos, este énfasis en lo subjetivo se consideró complementario, si no subordinado, al movimiento objetivo del capitalismo. Ahora que la crítica teórica a Engels como el deformador de Marx ha ganado tan amplia difusión, debería enfatizarse que los supuestos del marxismo científico no solo fueron aceptados por los reformistas de la Segunda Internacional, sino por la mayoría, cuando no por todos, de los principales teóricos revolucionarios. El concepto dualista del marxismo como ciencia tiene, como hemos visto, dos ejes, la idea de un proceso histórico objetivo y la de un conocimiento objetivo. Los problemas teórico-políticos conectados con estos dos ejes proveyeron la materia prima del debate teórico de este periodo. El primero de estos ejes, el concepto de historia como un proceso objetivo independiente de la voluntad humana, fue el tema principal de la clásica defensa del marxismo de Rosa Luxemburgo contra el revisionismo de Bernstein en Reforma o Revolución, publicado por primera vez en 1900, donde realiza sobre todo una defensa del socialismo científico. Para ella, comprender el socialismo como una necesidad histórica objetiva tenía una importancia central para el movimiento revolucionario. Decía, la conquista más grande de la lucha obrera de clases durante el curso de su desarrollo fue descubrir que la realización del socialismo nace de las relaciones económicas de la sociedad capitalista. He aquí por qué el socialismo, que para la humanidad fue durante miles de años ideal y realizable, ha llegado a constituir una necesidad histórica. Fin de la cita. Reflejando la distinción hecha por Engels entre socialismo científico y utópico, Luxemburgo considera que la noción de necesidad histórica o económica es esencial para evitar la vacuidad de los eternos reclamos de justicia. Criticando a Bernstein, ella escribe: ¿por qué derivar el socialismo de la necesidad económica? Pregunta Bernstein: ¿para qué degradar el raciocinio, la idea de la justicia, la voluntad de los hombres? Forwards, 26 de marzo de 1899. La partición más justa que proclama Bernstein ha de realizarse, pues, por voluntad activa y espontánea de los hombres, no forzada por la necesidad económica, o mejor aún, como quiera que la voluntad misma es un simple instrumento por la fuerza de la discriminación de lo justo, es decir, por la idea de justicia. Y ya aquí hemos llegado felizmente al principio de justicia, a ese viejo corcel que vienen cabalgando hace miles de años todos los redentores de la humanidad, por falta de un medio de locomoción histórico más seguro, a este rocinante maltrecho sobre el cual todos los Quijotes de la historia cabalgaron hacia una transformación del mundo para finalmente no conseguir más que puñetazos y palos. Hasta ahí la cita de Rosa Luxemburgo. 1971, página 72. De este modo, el carácter científico del marxismo es visto como su rasgo definitorio. Se dice que la base científica del socialismo descansa principalmente y en forma harto conocida en tres resultados del desarrollo capitalista que son
El primero y principal, la anarquía creciente de su economía, la cual lo lleva a declinar irremediablemente. El segundo, en la progresiva socialización del proceso de producción, que marca los comienzos positivos del régimen social futuro. Y el tercero, en la mayor conciencia de clase del proletariado y en su organización creciente, que constituye el factor activo en la revolución que se avecina. Para Luxemburgo, el tercer elemento, el factor activo, es importante. El socialismo no surge espontáneamente de las luchas diarias de la clase trabajadora y bajo cualquier circunstancia. Es el resultado solo de las contradicciones mayores cada vez de la economía capitalista y del convencimiento por parte de la clase obrera de la necesidad de que estas contradicciones desaparezcan por una transformación social. Esas serán las palabras de Luxemburgo en su página 13. Así, al igual que todos los teóricos revolucionarios, aunque Luxemburgo rechaza la interpretación quietista de la inevitabilidad del socialismo sostenida por muchos en el Partido Socialdemócrata alemán, pone énfasis en la importancia de la acción subjetiva, pero sin cuestionar el trasfondo de la necesidad histórica y objetiva del socialismo. El socialismo será la consecuencia de 1. Tendencias objetivas y de 2. La comprensión subjetiva y la práctica. A la comprensión del marxismo como una teoría de la necesidad histórica del socialismo se le agrega la subjetividad, o quizá de manera más precisa, el marxismo como teoría de la necesidad objetiva complementa y fortifica la lucha de clases subjetiva. Sin importar cómo se lo diga, existe la misma separación dualista entre el objetivo y lo subjetivo. En palabras de Marramao, el clásico dualismo de la ley económica y el factor subjetivo. El principal debate que se suscitó a partir de este dualismo fue el de la relación entre sus dos polos, entre la necesidad histórica y el factor activo. Los términos de la pregunta planteada por el socialismo científico ya sugieren un debate sin fin entre determinismo y voluntarismo, entre aquellos que atribuyen poca importancia a la intervención subjetiva y aquellos que la ven como crucial. La discusión, sin embargo, gira en torno al espacio a ser concedido al sujeto dentro de un marco objetivamente determinado. El espacio es esencialmente un espacio de intersticios y la discusión pasa por alto la naturaleza de dichos intersticios. Sin importar cuál sea el peso atribuido al factor activo, el debate gira en torno a cómo alcanzar el objeto final objetivamente determinado. Luxemburgo abre su discusión contra Bernstein en Reforma o Revolución, acusándolo de abandonar el objetivo final del movimiento socialista. Luxemburgo cita a Bernstein diciendo: «Para mí, el fin, sea cual sea, no es nada. El movimiento lo es todo». A esto ella objeta: el objetivo final es precisamente lo único concreto que establece diferencia entre el movimiento socialdemócrata por un lado y la democracia burguesa y el radicalismo burgués por el otro. Y como ello es lo que hace que todo el movimiento obrero de una cómoda tarea de remendón encaminada a la salvación del orden capitalista se convierta en una lucha de clases contra ese orden, buscando la anulación de este orden. ¿Y cuál es el objetivo final para Luxemburgo? ¿La conquista del poder político, la abolición del sistema de salario? Según Luxemburgo, el objetivo entonces es realizar la revolución social por medio de la conquista del poder político. Ella decía: «Desde que existen las sociedades de clase y las luchas de clases forman el contenido esencial de la historia social, la conquista del poder fue siempre el fin principal de todas las clases. Hay que mondar el fruto de la sociedad quitándole la cáscara contradictoria que lo cubre. Será una razón más para que sean necesarias tanto la conquista del poder político por el proletariado como la abolición total del sistema capitalista». Fin de sus citas. La lucha de clases es instrumental, siendo el objetivo mondar el fruto de la sociedad quitándole la cáscara contradictoria que lo cubre. La lucha no es un proceso de autoemancipación que crearía una sociedad socialista, cualquiera que resulte ser, sino exactamente lo opuesto. La lucha es un instrumento para alcanzar un fin preconcebido que entonces proporcionaría libertad para todos. En los debates clásicos del marxismo, el tema de la relación entre el factor activo y la necesidad histórica fue enfocado de manera más clara en las discusiones en torno al colapso del capitalismo. Esas discusiones tuvieron consecuencias políticas importantes, pues se centraron en la transición del capitalismo al socialismo y por lo tanto en la revolución y en la organización revolucionaria, aunque las diferentes posiciones no siguieron una separación simple entre izquierda y derecha. Marrao, 1978.
En un extremo estaba la posición habitualmente identificada con la Segunda Internacional y formulada más claramente por Kuhnau a fines de la década de 1890. Dado que el colapso del capitalismo era el resultado inevitable del desarrollo de sus propias contradicciones, no había necesidad de una organización revolucionaria. Sin embargo, no todos los que sostenían que el colapso del capitalismo era inevitable llegaron a las mismas conclusiones. Para Luxemburgo, como hemos visto, el colapso inevitable del capitalismo, que ella atribuía al agotamiento de las posibilidades de expansión capitalista en el mundo no capitalista, era considerado como algo que brindaba apoyo a la lucha anticapitalista en lugar de ser algo que le restaba importancia a la necesidad de una organización revolucionaria. La visión opuesta, la de que el colapso no era inevitable, también condujo a diversas conclusiones políticas. Para algunos, como Bernstein, por ejemplo, llevó al abandono de la perspectiva revolucionaria y a la aceptación del capitalismo como un marco dentro del cual podían obtenerse mejoras sociales. Para otros, como por ejemplo Pannekoek, el rechazo de la idea del carácter inevitable del colapso capitalista fue parte del énfasis puesto en la importancia de la organización revolucionaria. Él sostuvo que el movimiento objetivo de las contradicciones capitalistas no conduciría al colapso, sino a crisis cada vez más intensas, las que debían entenderse como oportunidades para que la acción subjetiva derrocara al capitalismo. Resulta interesante el hecho de que Pannekoek, el principal teórico del comunismo de izquierda o de los consejos atacado por Lenin en el izquierdismo enfermedad infantil del comunismo, aceptó, a pesar de todo el énfasis que puso en la importancia de desarrollar el lado activo, el marco del materialismo económico marxista como el análisis del movimiento objetivo del capitalismo. Su énfasis en el activismo no tomó la forma de un desafío a la interpretación objetivista de Marx, sino la de afirmación de que era necesario complementar el desarrollo objetivo con la acción subjetiva. El segundo eje del marxismo científico, la cuestión del conocimiento científico y de sus consecuencias organizativas, constituyó el núcleo de la discusión entre Lenin y sus críticos. En la teoría leninista del partido de vanguardia, las consecuencias organizativas de la idea positiva de conocimiento científico se desarrollan al punto de crear una severa distinción organizativa entre los que conocen, aquellos que tienen conciencia verdadera, y los que no conocen, las masas que tienen falsa conciencia. En el qué hacer, donde expone la teoría del partido de vanguardia, Lenin plantea la cuestión de manera muy explícita. Después de discutir las limitaciones del movimiento huelguístico de la década de 1890, plantea su idea central acerca de la conciencia de clase y el socialismo. Dice: hemos dicho que los obreros no podían tener conciencia socialdemócrata. Esta solo podía ser introducida desde afuera. La historia de todos los países atestigua que la clase obrera, exclusivamente con sus propias fuerzas, solo está en condiciones de elaborar una conciencia tradeunionista, es decir, la convicción de que es necesario agruparse en sindicatos, luchas contra los patronos, reclamar del gobierno la promulgación de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. En cambio, la doctrina del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas que han sido elaboradas por representantes instruidos de las clases poseedoras, por los intelectuales. Por su posición social, también los fundadores del socialismo científico contemporáneo, Marx y Engels, pertenecían a la intelectualidad burguesa. Exactamente del mismo modo, la doctrina teórica de la socialdemocracia ha surgido en Rusia, independientemente en absoluto del crecimiento espontáneo del movimiento obrero. Ha surgido como resultado natural e inevitable del desarrollo del pensamiento entre los intelectuales revolucionarios socialistas. Lenin, 1974, página 69. Se ha sugerido del Barco, 1980, que la clara separación entre teoría desarrollada por los intelectuales burgueses y experiencia de los trabajadores fue un reflejo de la historia particular del movimiento revolucionario ruso. Las propias referencias de Lenin, sin embargo, sugieren que sus ideas tienen una base más amplia dentro de la tradición marxista. Lenin cita tanto a Engels como a Kautsky in extenso. Particularmente significativo resulta el pasaje de un artículo de Kautsky citado con evidente aprobación. Dice: por cierto, el socialismo como doctrina tiene sus raíces en las relaciones económicas actuales exactamente igual que la lucha de clases del proletariado, y lo mismo que ésta se deriva aquel de la lucha contra la miseria y la pobreza de las masas,
miseria y pobreza que el capitalismo engendra, pero el socialismo y la lucha de clases surgen paralelamente y no se deriva el uno de la otra, surgen de premisas diferentes. La conciencia socialista moderna puede surgir únicamente sobre la base de un profundo conocimiento científico. En efecto, la ciencia económica contemporánea constituye una premisa de la producción socialista, lo mismo que, pongamos por caso, la técnica moderna y el proletariado. Por mucho que lo desee, no puede crear la una ni la otra. Ambas surgen del proceso social contemporáneo, pero no es el proletariado el portador de la ciencia, sino la intelectualidad burguesa. Es del cerebro de algunos miembros aislados de esta capa de donde ha surgido el socialismo moderno, y han sido ellos los que lo han transmitido a los proletarios destacados por su desarrollo intelectual, los cuales lo introducen luego en la lucha de clases del proletariado, allí donde las condiciones lo permiten. De modo que la conciencia socialista es algo introducido desde afuera, von außen hineingetangens, en la lucha de clases del proletariado, y no algo que ha surgido espontáneamente. Urwüchsig de ella. De acuerdo con esto, ya el viejo programa de Heimfeld decía, con toda razón, que es tarea de la socialdemocracia el infundir al proletariado la conciencia de su situación, literalmente llenar al proletariado de ella y de su misión. No habría necesidad de hacerlo si esta conciencia derivara automáticamente de la lucha de clases. Fin de la cita. La cita de Kautsky aclara que el problema central no radica en las particularidades de la tradición revolucionaria rusa, dejando de lado cuán importantes pudieran haber sido dichas peculiaridades. Adjudicar a ellas los problemas del leninismo libera de la responsabilidad a la corriente principal del marxismo. El tema central es más bien el concepto de ciencia o de teoría que fue aceptado por la corriente principal del movimiento marxista. Si se entiende la ciencia como un conocimiento de la sociedad objetivamente correcto, entonces se infiere que aquellos que tienen más probabilidad de alcanzar un conocimiento tal serán los que tengan mayor acceso a la educación, entendida como por lo menos potencialmente científica. Dada la organización de la educación en la sociedad capitalista, estos serán miembros de la burguesía. La ciencia, consecuentemente, solo puede llegar al proletariado desde afuera. Si el movimiento hacia el socialismo se basa en la comprensión científica de la sociedad, entonces debe ser conducido por los intelectuales burgueses y por aquellos proletarios destacados por su desarrollo intelectual, a quienes ellos han transmitido su conocimiento científico. Entendido de esta manera, el socialismo científico es la teoría de la emancipación del proletariado, pero ciertamente no de su autoemancipación. La lucha de clases se entiende instrumentalmente, no como un proceso de autoemancipación, sino como la lucha para crear una sociedad en la que el proletariado sería emancipado. He aquí papel central de conquistar el poder. Todo el sentido que tiene la conquista del poder es el de ser un medio para liberar a los otros. Es el medio por el cual los revolucionarios con conciencia de clase, organizados en el partido, pueden liberar al proletariado. En una teoría en la que la clase trabajadora es un ellos distinto de un nosotros que somos conscientes de la necesidad de la revolución, la idea de tomar el poder es simplemente la articulación que une el ellos al nosotros. La genialidad de la teoría leninista del partido de vanguardia entonces fue que desarrolló hasta su conclusión lógica las consecuencias organizativas del concepto engelsiano de socialismo científico. De ser un concepto negativo en Marx, la ciencia como la negación de las apariencias fetichizadas, en Engels la ciencia pasa a ser algo positivo, el conocimiento objetivo de un proceso objetivo. De manera tal que entonces lo no científico denota la ausencia de algo, ausencia de conocimiento, ausencia de conciencia de clase. La pregunta que Marx nos deja, ¿cómo podemos quienes vivimos contra y en relaciones sociales fetichizadas negar ese fetichismo?, se invierte para convertirse en ¿cómo pueden los trabajadores adquirir conciencia de clase? Es simple, responde Lenin. Dado que su conciencia está limitada a la conciencia sindical, la conciencia verdadera solo puede provenir desde afuera, desde nosotros, los intelectuales burgueses. Se pierde la inconveniente pregunta acerca de la fuente material de la conciencia intelectual burguesa, dado que solo se la ve como la adquisición del conocimiento científico. La práctica marxista entonces se convierte en una práctica de llevar conciencia a los trabajadores, de explicarles, de decirles dónde residen sus intereses, de iluminarlos y educarlos.
Esta práctica, tan ampliamente establecida en los movimientos revolucionarios de todo el mundo, no solo tiene sus raíces en la tradición autoritaria del leninismo, sino también en el concepto positivo de ciencia establecido por Engels. El conocimiento acerca de es poder sobre. Si se entiende la ciencia como el conocimiento acerca de, entonces inevitablemente existe una relación jerárquica entre aquellos que tienen este conocimiento y que por lo tanto acceden a la línea correcta, y aquellos, las masas, que no lo tienen. La tarea de aquellos que están en el conocimiento es conducir y educar a las masas. Nota del autor. La idea a menudo citada del intelectual orgánico introducida por Gramsci presenta muy poca diferencia con respecto a esto. El intelectual orgánico es simplemente uno de los proletarios más desarrollados intelectualmente que tiene la tarea de introducir la línea correcta en la lucha de clase proletaria. Véase Gramsci, 1988, página 388 y las que siguen. Fin de la nota del autor. No se trata de que el marxismo científico simplemente reproduce la teoría burguesa. Es claro que la perspectiva es la del cambio revolucionario que el punto de referencia es una sociedad comunista. El marxismo científico introduce nuevas categorías de pensamiento, pero las entiende de manera positiva. El carácter revolucionario de la teoría es entendido en términos de contenido y no en términos de método, en términos de qué, no en términos de cómo. Así, por ejemplo, clase trabajadora es una categoría central, pero se la toma para hacer referencia a la manera de la sociología burguesa a un grupo definible de personas en lugar de al polo de una relación antagónica. De manera similar, al Estado se lo ve como el instrumento de la clase dominante en lugar de vérselo como un momento en la fetichización general de las relaciones sociales, y categorías tales como Rusia, Gran Bretaña, etc., no son cuestionadas en absoluto. El concepto de teoría revolucionaria es demasiado tímido. La ciencia revolucionaria es entendida como la prolongación de la ciencia burguesa en lugar de ser considerada como un quiebre radical con ella. El concepto engelsiano de ciencia implica una práctica política monológica. El movimiento del pensamiento es un monólogo, la transmisión unidireccional de conciencia del partido hacia las masas. Un concepto que comprende la ciencia como crítica del fetichismo, en cambio, conduce o debería conducir a un concepto más dialógico de la política, simplemente porque todos estamos sujetos al fetichismo y porque la ciencia es solo parte de la lucha contra la ruptura entre el hacer y lo hecho, una lucha en la que todos estamos involucrados de maneras diferentes. La comprensión de la ciencia como crítica conduce más fácilmente a una política de diálogo, a una política de hablar-escuchar en lugar de solo hablar. Nota del autor. El subcomandante Marcos sostiene que la principal lección que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional aprendió de los habitantes indígenas de la selva lacandona fue a escuchar. Decía: esa es la gran lección que las comunidades indígenas enseñan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional original. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional original, el formado en 1983, es una organización política en el sentido de que habla, y lo que dice debe hacerse. Las comunidades indígenas le enseñan a escuchar y eso es lo que aprendemos. La principal lección que aprendemos de lo indígena es que debemos aprender a oír, a escuchar. Entrevista inédita con Cristian Calón y Coluccio, 11 de noviembre de 1995, citado por Holloway, 1998, página 163. Fin de la nota del autor. El gran atractivo del leninismo está, por supuesto, en que abre camino en lo que hemos llamado el dilema trágico de la revolución. Lenin solucionó el problema de cómo podían hacer una revolución aquellos a los que les faltaban conciencia de clase por medio del liderazgo del partido. El único problema es que esta no era la revolución que nosotros o ellos queríamos. La segunda parte de la oración, tomaremos el poder y liberaremos al proletariado, no fue y no podía ser ejecutada. 4. El concepto de socialismo científico ha dejado una impronta que se extiende más allá de aquellos que se identifican con Engels, Kautsky o Lenin. La separación entre sujeto y objeto que este concepto implica continúa dando forma a la manera en la que se entiende el capitalismo en buena parte del debate marxista moderno. En esta forma moderna a veces se habla del socialismo científico como de estructuralismo, pero el impacto de la posición científica no se limita a aquellos que se reconocerían a sí mismos como estructuralistas.
Más bien, la separación científica entre sujeto y objeto es expresada en toda una serie de categorías y campos de estudio especializados que son desarrollados por personas que no se sienten afectadas en ningún sentido por la crítica a Engels o al estructuralismo moderno. Es importante, por lo tanto, tener alguna idea de cuánto el marxismo moderno ha sido marcado por los supuestos del socialismo científico. La característica básica del socialismo científico es su supuesto de que la ciencia puede identificarse con la objetividad, con la exclusión de la subjetividad. Esta objetividad científica, como hemos visto, tiene dos ejes o puntos de referencia. Se entiende la objetividad como haciendo referencia al curso del desarrollo social. Hay un movimiento histórico que es independiente de la voluntad de las personas. También se la toma para hacer referencia al conocimiento que nosotros, los marxistas, tenemos de este movimiento histórico. El marxismo es el descubrimiento, entre comillas, correcto de las leyes objetivas del movimiento que gobiernan el desarrollo social. En cada uno de esos dos ejes, la objetividad da forma a la comprensión tanto del objeto como del sujeto. Aunque el concepto de marxismo científico tiene consecuencias para la comprensión tanto del sujeto como del objeto, en la medida en que se identifica la ciencia con la objetividad, se privilegia al objeto. El marxismo en esta concepción se transforma en el estudio de las leyes objetivas del movimiento de la historia en general y del capitalismo en particular. El papel del marxismo en relación con la lucha de la clase trabajadora es proporcionar una comprensión del marco dentro del cual la lucha tiene lugar. De manera típica, los marxistas ciertamente no toman como punto de partida una negación de la importancia de la lucha de clases, sino su suposición, lo que virtualmente viene a ser lo mismo. La lucha de clases deviene un por supuesto, un elemento tan obvio que simplemente se lo puede considerar dado, y la atención se dirige al análisis del capitalismo. Nota del autor. Para el tratamiento de la lucha de clases como un por supuesto, véase Bonfield 1994. Fin de la nota del autor. En el análisis de la historia y especialmente del capitalismo, a la economía marxista le corresponde un papel especial, dado que se considera que la fuerza conductora del desarrollo histórico se encuentra situada en la estructura económica de la sociedad, dado que, como planteó Engels, la clave del cambio social se encuentra en la economía y no en la filosofía. El estudio marxista de la economía es central para entender el capitalismo y su desarrollo. Desde esta perspectiva, el Capital de Marx es el texto clave de la economía marxista. Se lo entiende como el análisis de las leyes del movimiento del capitalismo basado en el desarrollo de las categorías centrales de valor, plusvalía, capital, ganancia, tendencia decreciente de la tasa de ganancia, etc. Así, las recientes discusiones en la economía marxista se han concentrado en la validez de la categoría valor, en el problema de la transformación, concerniente a la transformación marxiana del valor en precio, en la validez de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y en las distintas teorías de las crisis económicas. Como en la discusión que se desarrolla en la corriente principal del pensamiento económico, se dedica mucha atención a la definición de términos, al establecimiento de definiciones precisas para capital constante, capital variable, etc. Ciertamente la comprensión del capital como un libro de economía es apoyada por algunos de los comentarios del propio Marx, pero debe mucho a la influencia de Engels. Este, responsable de la edición y publicación de los volúmenes 2 y 3 de esa obra después de la muerte de Marx, fomentó a través de su edición y de sus comentarios una cierta interpretación del trabajo marxiano como un texto de economía. En los 10 años que se pararon la publicación del volumen 2, 1884, de la del volumen 3, 1894, por ejemplo, promovió la llamada competencia premiada de ensayos, para ver si otros autores podían anticipar la solución marxiana al problema de la transformación, el problema de la relación cuantitativa entre valor y precio, centrando así la atención en la comprensión cuantitativa del valor. En un apéndice que escribió al volumen 3 sobre la ley del valor y la tasa de ganancia, no presenta al valor como una forma de las relaciones sociales específicas de la sociedad capitalista, sino como una ley que tiene vigencia económica general por un periodo que se extiende desde el comienzo del intercambio que transforma los productos en mercancía, un periodo de 5 a 7 milenios. Fue a través de la interpretación de Engels que se presentaron al mundo los últimos volúmenes del Capital, como Howard y King plantearon.
él condicionó la manera en la que las sucesivas generaciones de socialistas vieron la economía marxista, tanto en sus ediciones de los escritos de Marx como en los que dejó sin publicar. Para los marxistas de la primera parte del siglo XX, la economía marxista fue la piedra angular de toda la estructura del marxismo científico, la que proporcionó la certeza que fuera el apoyo moral crucial para sus luchas. En tiempos más cercanos ha continuado desempeñando un papel central en el debate marxista y ha adquirido recientemente la importante dimensión de ajustarse también a la estructura de las disciplinas universitarias. Muchos académicos han llegado a ver a la economía marxista como una escuela particular, aunque desviada, dentro de la más amplia disciplina de la economía. La característica distintiva de la economía marxista es la idea de que el capitalismo puede entenderse en términos de ciertas regularidades, las llamadas leyes del movimiento del desarrollo capitalista. Estas últimas hacen referencia al regular pero contradictorio modelo de reproducción del capital, y la economía marxista se centra en el estudio del capital y de su reproducción contradictoria. La naturaleza contradictoria de esta reproducción, variadamente entendida en términos de tendencia decreciente de la tasa de ganancia, subconsumo o desproporcionalidad entre los diferentes sectores de la producción, se expresa en crisis periódicas y en una tendencia a largo plazo a la intensificación de dichas crisis o al colapso del capitalismo. En este análisis del capitalismo, la lucha de clases no desempeña una parte directa. Generalmente se supone que el papel de la economía marxista es explicar el marco dentro del cual esta lucha tiene lugar. La lucha de clases es intersticial, completa los espacios vacíos que deja el análisis económico, no determina la reproducción o la crisis del capitalismo, sino que afecta las condiciones bajo las cuales la reproducción y la crisis tienen lugar. Nota del autor. Para una crítica del trabajo de Hirsch en este sentido, véanse Bonfield 1994 y Haraway 1994. Fin de la nota del autor. Así, por ejemplo, los marxistas de izquierda de la primera parte del siglo XX, como ya hemos visto, sostuvieron que la lucha de clases era esencial para convertir la crisis del capitalismo en revolución. Se veía la lucha de clases como un ingrediente que debía agregarse a la comprensión del movimiento objetivo del capital. La comprensión de la economía marxista como un enfoque alternativo a una disciplina particular, la economía, sugiere la posibilidad de complementarla con otras disciplinas marxistas, como por ejemplo la sociología y la ciencia política marxistas. Nota del autor. Poulan-Sachs en particular dedicó un esfuerzo considerable a proporcionar una base para la ciencia política marxista en la idea estructuralista de la autonomía relativa de lo político. Véase en especial Poulan-Sachs 1990. Fin de la nota del autor. La sociología marxista ha sido desarrollada en años recientes, en parte en respuesta a los pedidos de cursos marxistas dentro de las estructuras disciplinarias de las universidades. Esta disciplina se centra principalmente en el tema de la clase y en el análisis de las estructuras de clase, en tanto que la ciencia política marxista tiene al Estado como su interés principal. Ninguno de estos enfoques disciplinarios está tan bien desarrollado como la economía marxista, pero ambos parten de la misma comprensión básica de la obra de Marx y de la tradición marxista, según la cual el capital es un estudio de economía que ahora necesita ser complementado, dado que Marx no tuvo tiempo de hacerlo con estudios similares de la política, la sociedad, etc. Lo que todas estas modernas ramas disciplinarias del marxismo tienen en común y lo que las une con el concepto subyacente de marxismo científico es el supuesto de que el marxismo es una teoría de la sociedad. En una teoría de la sociedad, el teórico busca observar a la sociedad de manera objetiva y comprender su funcionamiento. La idea de una teoría sugiere una distancia entre el teórico y el objeto de la teoría. La idea de una teoría de la sociedad se basa en la supresión del sujeto, o lo que nos lleva al mismo resultado, en la idea de que el sujeto cognoscente puede situarse por fuera del objeto de estudio, de que puede observar a la sociedad humana desde una posición ventajosa en la luna, por así decirlo. Solo sobre la base de este posicionamiento del sujeto cognoscente como algo externo a la sociedad estudiada puede plantearse el conocimiento de la ciencia como objetividad. Una vez que se entiende el marxismo como una teoría de la sociedad, se lo puede ubicar junto con otras teorías de la sociedad.
se lo puede comparar con otros enfoques teóricos que tratan de comprender a la sociedad. Por medio de esta comparación, el énfasis recae en la continuidad entre el marxismo y las teorías de la corriente principal de la ciencia social, en lugar de recaer en la discontinuidad. Así se ve a Marx, el economista, como un discípulo crítico de Ricardo, o a Marx, el filósofo, como un discípulo crítico de Hegel y Feuerbach. En la sociología marxista han habido discusiones con respecto a la necesidad de enriquecer al marxismo con los aportes de Weber. En la ciencia política marxista, especialmente en los escritos de algunos que alegan que su inspiración deriva de Gramsci, se supone que el propósito de una teoría del Estado es comprender la reproducción de la sociedad capitalista. La comprensión del marxismo en términos de disciplina o como una teoría de la sociedad conduce de manera casi inevitable a la adopción de las preguntas planteadas por las disciplinas de la corriente principal de pensamiento o por otras teorías de la sociedad. La pregunta central planteada por la corriente principal de la ciencia social es: ¿cómo entendemos el funcionamiento de la sociedad y la manera en que las estructuras sociales se reproducen a sí mismas? El marxismo, en tanto se entiende como una teoría de la sociedad, busca dar respuestas alternativas a esas preguntas. Aquellos autores que buscan en Gramsci una manera de procurar un camino para salir de las crudas ortodoxias de la tradición leninista han sido particularmente activos en tratar de desarrollar el marxismo como teoría de la reproducción capitalista, poniendo énfasis en la categoría de hegemonía como explicación de cómo se mantiene el orden capitalista. Sin embargo, los intentos de usar las propias categorías de Marx para desarrollar una teoría de la reproducción capitalista son siempre problemáticos en la medida en que las categorías del marxismo derivan de una pregunta bastante diferente, que no se basa en la reproducción del capitalismo, sino en su destrucción, que no se basa en la positividad, sino en la negatividad. El uso de las categorías marxistas para responder las preguntas de la ciencia social inevitablemente implica una nueva interpretación de esas categorías. Por ejemplo, una nueva interpretación del valor como categoría económica o de clase como categoría sociológica. El intento de utilizar las categorías marxistas para construir una economía o una sociología alternativas siempre es problemático, no porque implique una desviación respecto del verdadero significado o del verdadero marxismo, sino porque las categorías no siempre se prestan a tal reinterpretación. Así, con frecuencia, esas reinterpretaciones han dado origen a un considerable debate y a un cuestionamiento de la validez de las categorías mismas. Por ejemplo, una vez que el valor se reinterpreta como la base para una teoría del precio, pueden surgir dudas, y han surgido, acerca de su relevancia. Una vez que se entiende clase trabajadora como una categoría sociológica que describe a un grupo identificable de personas, pueden surgir dudas acerca de la importancia de la categoría lucha de clases para entender la dinámica del desarrollo social contemporáneo. La integración del marxismo en la ciencia social, lejos de proporcionarle un hogar seguro, en realidad socava la base de las categorías que los marxistas utilizan. Nota del autor. Repetidamente las discusiones que comienzan como una defensa de las categorías marxistas dentro de una perspectiva disciplinaria conducen al cuestionamiento de la perspectiva disciplinaria misma. La defensa del concepto del valor marxista, por ejemplo, lleva a una insistencia en la diferencia entre el estudio de la economía y la crítica marxista de la economía, así como a la falta de continuidad entre Ricardo y Marx. Fin de la nota del autor. La comprensión del marxismo como una teoría de la sociedad da origen a un tipo particular de teoría social que puede describirse como funcionalista. En la medida en que el marxismo enfatiza las regularidades del desarrollo social y las interconexiones entre los fenómenos como partes de una totalidad social, se presta con mucha facilidad a una visión del capitalismo como una sociedad relativamente plácida que se autorreproduce, en la que cualquier cosa necesaria para la reproducción capitalista automáticamente sucede. Por un giro extraño, el marxismo, una teoría de la destrucción de la sociedad capitalista, deviene una teoría de su reproducción. Nota del autor. Un ejemplo importante e influyente de esto es la teoría de la regulación, que busca comprender el capitalismo en términos de una serie de modos de regulación. Para una crítica, véase Bonfield y Holloway, 1994. Fin de la nota del autor. La separación de la lucha de clases respecto de las leyes de movimiento del capitalismo conduce a una separación entre la revolución y la reproducción de la sociedad capitalista.
Esto no necesariamente significa que se abandona la idea de revolución. Efectivamente, se la puede desechar en nombre del realismo, pero a menudo simplemente se la da por sentada, de la misma manera que la lucha de clases se da por sentada en muchos análisis marxistas, o se la relega al futuro. Así, en el futuro habrá revolución, pero entre tanto funcionan las leyes de la reproducción capitalista. En el futuro habrá una ruptura radical, pero entre tanto podemos tratar al capitalismo como una sociedad que se autorreproduce. En el futuro la clase trabajadora será el sujeto del desarrollo social, pero entre tanto el capital domina. En el futuro las cosas serán diferentes, pero entre tanto podemos tratar al marxismo como una teoría funcionalista en la que las exigencias del capital, frase que aparece frecuentemente en las discusiones marxistas, pueden ser tomadas como una explicación adecuada de lo que sucede o de lo que no sucede. El énfasis en la reproducción, combinado con un análisis de la reproducción como dominación de clase, conduce a una visión de la sociedad en la que rigen las reglas del capital y prevalece su voluntad o sus exigencias. La ruptura, entonces, si es que la idea se mantiene, solo puede ser vista como algo externo, como algo que es incorporado desde afuera. El funcionalismo o el supuesto de que la sociedad debería entenderse en términos de su reproducción inevitablemente impone un cierre al pensamiento, impone límites a los horizontes dentro de los que puede conceptualizarse una sociedad. En el funcionalismo marxista no se excluye la posibilidad de un tipo diferente de sociedad, sino que se la relega a una esfera diferente, a un futuro. El capitalismo es un sistema cerrado hasta que llegue el gran momento del cambio revolucionario. Consecuentemente, la actividad social se interpreta dentro de los límites impuestos por este encierro. La relegación de la revolución a una esfera distinta conforma el modo en el que se entienden todos los aspectos de la existencia social. Las categorías se entienden como cerradas en lugar de entendérselas como categorías que estallan con la fuerza explosiva de sus propias contradicciones, como categorías que contienen lo incontenible, aquello que podría ser el subjuntivo, lo negado, está subordinado a lo que es, el indicativo, lo positivo que niega, por lo menos hasta. Por más vueltas que se le dé el concepto de marxismo científico basado en la idea de una comprensión objetiva de un curso objetivo de la historia, se enfrenta a objeciones teóricas y políticas insuperables. Teóricamente, la exclusión de la subjetividad del teórico es una imposibilidad. Los teóricos, ya sean Marx, Engels, Lenin o Mao, no pueden ver la sociedad desde afuera. No pueden pararse en la luna. Incluso algo más perjudicial, la subordinación teórica de la subjetividad conduce a la subordinación política del sujeto respecto del curso objetivo de la historia y de aquellos que alegan tener una comprensión privilegiada de ese curso. 5. La tradición del marxismo científico es ciega al tema del fetichismo. Si se toma el fetichismo como punto de partida, entonces el concepto de ciencia solo puede ser negativo, crítico y autocrítico. Si las relaciones sociales existen en la forma de relaciones entre cosas, es imposible decir tengo conocimiento de la realidad, simplemente porque las categorías por medio de las cuales uno la aprende son categorías históricamente específicas que son parte de esa realidad. Solo podemos proceder por medio de la crítica, criticando la realidad y las categorías por medio de las cuales aprendemos la realidad. La crítica inevitablemente significa autocrítica. En la tradición del marxismo científico, la crítica no desempeña un papel central. Ciertamente existe crítica en el sentido de denuncia de los males del capitalismo, pero no existe crítica en el sentido de la crítica genética de la identidad. Estar ciego al fetichismo es tomar las categorías fetichizadas como son, tomar las categorías fetichizadas sin cuestionar el pensamiento propio. En ninguna parte de la tradición del marxismo ortodoxo esta ceguera ha sido más desastrosa que en el supuesto de que podía verse al Estado como el punto central del poder social. Un marxismo ciego al problema del fetichismo es inevitablemente un marxismo fetichizado. Nota del autor. Para una excelente discusión de la fetichización del marxismo en relación con los recientes debates marxistas, véase Martínez 2000. Fin de la nota del autor. El núcleo del marxismo ortodoxo es el intento de poner la certeza de nuestro lado. Este intento implica un malentendido fundamental. La certeza solo puede estar del otro lado, del lado de la dominación. Nuestra lucha es inherente y profundamente incierta.
Esto es así porque la certeza solo es concebible sobre la base de la reificación de las relaciones sociales. Solo en la medida en que las relaciones sociales toman la forma de relaciones entre cosas es posible hablar de las leyes del movimiento de la sociedad. Nota del autor. Reducir la libertad a la perspectiva de la necesidad, al conocimiento de las leyes de movimiento de la sociedad, tal como lo hace Engels, es tratar a las personas como objetos. Esto, como señala Adorno, ha tenido consecuencias políticas incalculables. Véase Adorno 1986, página 248. Fin de la nota del autor. Las relaciones sociales no fetichizadas, autodeterminadas, no estarían limitadas por las leyes. La comprensión de la sociedad capitalista como determinada por las leyes es válida en la medida en que, pero solo en la medida en que, esas relaciones entre las personas estén realmente cosificadas. Si sostenemos que el capitalismo puede entenderse completamente por medio del análisis de sus leyes de movimiento, entonces al mismo tiempo decimos que las relaciones sociales están completamente fetichizadas. Pero si las relaciones sociales están completamente fetichizadas, ¿cómo podemos concebir la revolución? El cambio revolucionario no puede concebirse como siguiendo un camino de certeza porque la certeza es la negación misma del cambio revolucionario. Nuestra lucha es una lucha contra la reificación y por lo tanto contra la certeza. El gran atractivo del marxismo ortodoxo sigue siendo su sencillez. Proporcionó una respuesta al dilema revolucionario, una respuesta equivocada, pero por lo menos fue una respuesta. Guió al movimiento revolucionario hacia grandes conquistas que al final no fueron conquistas en absoluto, sino derrotas espantosas. Si, en cambio, abandonamos las confortables certezas de la ortodoxia, ¿con qué nos quedamos? ¿No queda entonces nuestro grito reducido a un recurso autodecepcionante e infantilmente inocente de la idea de justicia? ¿No volvemos, como Luxemburgo nos advirtió de manera burlona, a este rocinante maltrecho sobre el cual todos los Quijotes de la historia cabalgaron hacia una transformación del paso para finalmente no conseguir más que puñetazos y palos? No, volvemos más bien al concepto de revolución como una pregunta, no como una respuesta.